El filósofo griego más influyente en la teología católica, especialmente a partir de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, fue Aristóteles. Hoy comenzamos a acercarnos a esta gran figura y su pensamiento. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues sí, después de muchos programas dedicados a Platón, hoy comenzamos un poquito con Aristóteles, solo un poquito, porque también queríamos cerrar un par de cosas interesantísimas. Una que ya habíamos comenzado, la película de Quiet Girl, La chica tranquila, y luego una entrevista interesantísima que enseguida os vamos a presentar. Y, entre tanto, empezamos a hablar un poquito, o mejor, dejamos la voz y la palabra sobre Aristóteles a nuestra compañera, que hacía tiempo que no contábamos con ella, pero siempre está ahí, Cintia García Egea. Y junto a Cintia en la distancia, nuestra querida Paloma Niño está en sus merecidas vacaciones, pero nos deja a la Paloma más pequeña, Palomita Méndez, bienvenida. Un saludo, padre Luis Fernando, y a todo el equipo, también a Cintia desde la distancia, y un placer como siempre. Claro que sí, ya lo sabemos. Bueno, y yo sé que a ti te gusta mucho la filosofía y un filósofo actual del que has encontrado por ahí una entrevista de hace nada, 10 días o 2 semanas o poco más, ¿verdad? Sí, de hace nada, muy actual. Es una entrevista al filósofo Fabrice Hadjad que realizó el padre Ignacio Amorós junto a Pablo Velasco del CEU, y que es muy interesante porque habla un poco de la actualidad que vivimos a nivel de fe a través de su propio camino, o sea que lo escucharemos muy atentamente. Por un lado, como es un filósofo, y además ya veréis algunos puntos que iremos señalando poco a poco, si no hoy, próximos días, la conexión de fondo que hay con Aristóteles, porque Aristóteles, como enseguida indicaremos, no se queda en un espiritualismo extraño, no, parte de este mundo. De hecho, era filósofo y científico. Bueno, pues también Fabrice tiene esa tendencia, pero por otro lado, como testimonio de conversión. Pues sí, nuestro colaborador, buen amigo, Ignacio Amorós, y también el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación del CEU, Pablo Velasco, tienen esta entrevista de la que hemos ido sacando algunos cortes que iremos comentando. Bueno, pues también tenemos junto a Paloma Méndez a Blanca Beca. Hola Blanca, veo que cumples tu promesa y sigues por aquí. Un saludo, padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Yo no me voy todavía de vacaciones. Claro que no, ni tú ni yo. Todavía, ya llegarán nuestras vacaciones espirituales, hacer cosas buenas. Bueno, pues Blanca, Fabrice, ya le escucharás enseguida, pues señala cómo si alguien tenía difícil convertirse era él, porque es indudable que vivimos en una especie de ambiente cultural desde hace ya mucho, y además que buena medida empezó en su Francia natal, un ambiente que, que quien respira ese ambiente lo normal es que esté contra el cristianismo, contra Dios, contra la Iglesia, sobre todo, y no solo eso, sino que esté perdido en este mundo sin sentido, sin saber de dónde venimos ni a dónde vamos. Y esto es lo que está pasando a esta generación actual, bueno, que tantas veces están perdidos. Y me contabas que una representante joven de esta generación, pues se ve que está recogiendo ese espíritu de muchos jóvenes porque está teniendo mucho éxito la canción que nos traes, ¿no es así? Pues sí, la canción se llama Pure, de Sienna Spiro, que es una cantante británica, Pure, que significa puro, y ya veremos cómo se relaciona la letra. Además también es muy reciente, como esta entrevista de Fabrice Hadjad, así que muy muy actual, porque todo se está dando en los últimos momentos. Claro que sí. Bueno, y también decía que habíamos comenzado a comentar esa película que vale la pena, bonita, y en fin, de esas que se ven con el corazón, y hoy escucharemos algunos cortes más, no la acabaremos, y nos la presentas, ¿verdad, Palomita? Sí, es The Quiet Girl, una película de 2022 que estuvo nominada a muchos premios, una película irlandesa que narra la historia de una niña que es muy tímida, muy callada, pero que detrás de esa timidez hay una falta de amor en su familia que va a recibir en otro contexto. Es una película muy bonita que continuaremos comentando hoy. Y precisamente ella va a empezar a recibir el amor de esos otros familiares que le expresan el amor como no lo habían hecho en su familia de origen. Y aquí vemos el aspecto de que el amor no es una cosa muy, muy espiritual y no hay un abrazo y no hay un beso. Hombre, eso no puede ser. Tiene que ver con Aristóteles, tiene que ver con Fabrice
y tiene que ver con la canción con la que vamos a terminar. Pues sí, no hay mayor gesto a veces que un abrazo, y eso lo refleja también el grupo Hakuna en precisamente la canción que se llama así, El Abrazo. Y un abrazo mandamos a todos nuestros oyentes. Hoy no destacamos ningún mensaje en particular, sino el agradecimiento a todos los que durante este curso que está terminando, el próximo día tendremos otro programa y luego pues tendremos que descansar unas semanas, si no nos podemos tomar fuerza y estudiar lo suficiente para otra nueva temporada, pero de momento pues eso, tendremos este programa de hoy la próxima semana, y el agradecimiento a todos los que formáis esta gran familia que nos llegan, muchas veces no es por aquí, pero nos vamos enterando de muchos ecos y de mucho bien que Dios hace a través de Radio María y también en particular de este programa. Pues vamos adelante con la edición 605 del Hombre y Dios. Sí, empezamos con Aristóteles, pero muchas más cosas que os acabamos de anunciar. Aristóteles, nacido el 384 a.C. en Estagira, por eso se llama el Estagirita, una ciudad de Tracia. No era propiamente un griego, sino más bien un macedonio, aunque educado en esa cultura helénica. Y por supuesto, se iría, eso sí, a Atenas, y fue el principalísimo discípulo de Platón en su academia, de la que hablábamos en días anteriores. Discípulo tan aventajado que en parte, claro, luego también se separó y tiene esa famosa frase que nos recordará Cintia de soy amigo de Platón, pero más que de Platón lo soy de la verdad. Y tuvo, entre otras muchas tareas, ni más ni menos, la de que fue llamado a ser educador y preceptor de un niño que llegó a ser Alejandro Magno. Madre mía, el emperador de medio mundo, tan joven como fue y murió. Y a la muerte de este, como siempre pasa con estas cosas, sus enemigos de Alejandro pues también decían, este ha protegido a Aristóteles, y este tuvo que huir a una localidad llamada Calcis, donde murió el 322 a.C. La antigüedad tardía, fijaos, daba estos nombres a este filósofo, el divino Aristóteles. La Edad Media cristiana, islámica y judía, por ejemplo, Santo Tomás solían llamarle el filósofo. Así, el filósofo se suponía que era Aristóteles. Dante lo llama maestro de todos cuantos saben. Y si ya damos un salto de siglos, otro gran sabio, otra cosa es que bastante equivocado, pero en fin, muy listo, Hegel, decía que Aristóteles es uno de los genios científicos más ricos y de mayor profundidad que hayan existido. De hecho, la obra completa de Aristóteles es una auténtica enciclopedia, no solo de filosofía, sino de las ciencias particulares. Era un hombre que abría los animalitos, los estudiaba, un auténtico biólogo impresionante. Y lo que más nos interesa, e iremos viendo ya en futuros programas, del trasfondo filosófico de Aristóteles, es lo que señalaba el que fue filósofo y profesor español Rafael Gambra, que decía cómo Platón y Aristóteles fueron maestro y discípulo, como hemos señalado, y el aristotelismo fue una prolongación de la academia platónica, pero uno y otro iniciarían dos corrientes del pensamiento humano que iban muchas veces a estar en contraposición a lo largo de la historia, pero que en el fondo, señalaba Gambra, se complementan mutuamente. Sí, la corriente platónica huye un poco de este mundo que nos rodea para buscar la realidad verdadera en un trasmundo superior. Recordemos aquello de las ideas que existen en un cielo empíreo, una corriente muy espiritualista y con un menosprecio, como ya vimos, a lo material, a lo corporal. Y en cambio, la corriente aristotélica parte de este mundo, de esta realidad en la que vivimos. Y en este mundo descubrimos una profundidad, descubrimos que también ahí hay un espíritu, pero sin necesidad de irnos como muy arriba. Aunque, por supuesto, la reflexión de Aristóteles le lleva a alguien, que en el fondo es Dios, que él llamaba, y esto ya se explicará en su momento, el primer motor inmóvil, el que hace que todo este mundo funcione. Ambas corrientes, platonismo, aristotelismo, se van a ir prolongando a través de la época clásica, van a coexistir durante toda la Edad Media, aunque ciertamente cuando ya Santo Tomás de Aquino, que asume todo lo bueno de cualquier filósofo, pero sobre todo va a seguir Aristóteles sin duda, pues como os decíamos al principio,
va a ser la corriente predominante a lo largo de estos siglos en el pensamiento católico. Dos corrientes que aún están de fondo y estarán siempre también en el pensamiento moderno y contemporáneo. Bueno, pues hoy me callo yo pronto para dejar a Cintia García Egea que nos haga una primera presentación, ya seguiremos en próximos días si Dios quiere, de esta figura de Aristóteles. Querido Padre Luis Fernando, compañeros oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo estival. En este programa se ha hablado prolijamente de Platón, pues hoy haremos mención de su principal discípulo, Aristóteles, que nacido en el norte de la antigua Grecia vivió entre los años 384 y 322 a.C., un autor increíble, considerado como el primer gran anatomista del pensamiento humano. Y es que antes de Aristóteles, los filósofos como Platón intentaban entender el mundo solo pensando, con el razonamiento, en las ideas, y despreciaban los sentidos. Pero Aristóteles, además de filósofo, era científico, así que cambió las reglas del juego para siempre. Defendió que todo conocimiento comienza con la percepción sensorial, es decir, que hay que salir fuera, mirar, tocar, experimentar. Y así propuso el método inductivo para observar los casos de la naturaleza y llegar a conclusiones. Él era polímata. Esto es que poseía conocimientos de muchas disciplinas distintas. Y bueno, su trabajo fue absolutamente tremendo. Pasó años en la isla de Lesbos abriendo animales, describiendo su anatomía y clasificando más de 500 especies de seres vivos. Y por eso, de manera unánime, se le considera padre de la biología. El pensamiento de Aristóteles abarcó casi todas las facetas de la investigación intelectual. Él defendía la experiencia, pero su meta seguía siendo racionalista, porque lo que él quería era alcanzar verdades absolutas, universales, lógicas. ¿Qué sabemos de su vida personal? Bueno, pues que era un hombre de lo que hoy llamaríamos de clase alta, un empresario de la educación, hijo del médico de la corte de Macedonia y por lo tanto un gran heredero, heredó una fortuna. Tuvo un tutor que cuando falleció su padre, él tenía unos 17 años, lo mandó a Atenas, que era entonces el centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón, una escuela privada de la que ya hemos hablado anteriormente, que estaba entonces en su máximo esplendor. Y allí permaneció durante 20 años hasta que Platón fallece. Se casa con Pitias y tiene una hija a la que le pone el nombre de su madre. Y después el rey Filipo de Macedonia le paga una cantidad astronómica de dinero para que sea el tutor de su hijo de 13 años, que era Alejandro Magno. En la misma corte de Macedonia, además, educa a dos futuros reyes, Ptolomeo y Casandro, aunque por desgracia su mujer Pitias fallece muy joven. En el año 335 a.C., cuando Aristóteles tenía entre 39 y 40 años, se une con otra mujer, Herpilis de Estagira. Con ella se desplaza a Atenas para una nueva etapa y nace su hijo Nicómaco, a quien dedica su famosa obra Ética a Nicómaco, donde trata de responder a la gran pregunta humana: ¿cómo debemos vivir para ser felices? Habrá que leerla. Es el tratado de ética más importante y fluido de toda la historia de la filosofía universal y de Occidente principalmente. Y esto también sorprende porque en él encontramos libros enteros, dos, el 8º y el 9º, dedicados a la amistad. Él explica cómo nadie querría vivir sin amigos, aunque tuviera todos los bienes del mundo. Y clasifica la amistad en 3 tipos, porque a él lo que le gusta es clasificar por utilidad, por placer, y la amistad verdadera o de virtud, que es aquella en la que deseas el bien del otro simplemente por quién es y no por lo que puedes obtener de él. Aristóteles también adopta al hijo de su tutor cuando éste fallece, se llama Nicanor, con sus 2 hijos biológicos, a quien le deja una gran parte en el testamento y le estipula que se case con su hija Pitias cuando ella alcance la edad adecuada. Y además funda en Atenas su propia escuela, el Liceo. El Liceo va a rivalizar directamente con la Academia de Platón. Los académicos eran más elitistas, ya digo que era privada, eran más teóricos, muy reflexivos, pero Aristóteles tenía la protección de Macedonia, una ventaja económica porque
le enviaba, su antiguo alumno Alejandro Magno le enviaba muchísima financiación, era una subvención constante y esto le permitía ofrecer clases abiertas y gratuitas de retórica, política, literatura a un público más amplio de ciudadanos y jóvenes. Construyó así la primera biblioteca sistemática de la historia, compró mapas, material científico, recibía plantas y animales extraños de Asia que le enviaba Alejandro Magno para sus investigaciones. Siempre respetó a Platón, pero no dudaba en criticar sus teorías en público. Él decía: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Su rivalidad terminó de golpe en el año 322 porque muere Alejandro Magno y Aristóteles es acusado falsamente de impiedad religiosa, el mismo cargo por el que ejecutaron a Sócrates. Para evitar correr la misma suerte, pronuncia su famosa frase: no permitiré que los atenienses pequen 2 veces contra la filosofía, y huyó de la ciudad. Sí, él dice pequen. Hoy asociamos el pecado casi exclusivamente con el cristianismo, pero el concepto es mucho más antiguo. Aristóteles utiliza la palabra armatia con H. Era un término de la arquería griego que significaba literalmente errar el blanco, fallar el tiro, porque para los griegos pecar significaba cometer un error trágico, una falta de juicio o un acto de ignorancia que rompía el orden ético. No era una ofensa al Dios bíblico. Cuando la Biblia se traduce al griego, los eruditos adoptan esa misma palabra, amartia, para explicar el concepto religioso de separarse de Dios. Finalmente se refugia en Calcis, una finca que había sido de su madre, y muere un año después de una enfermedad digestiva crónica, ¿no? Tenía 62-63 años. El Liceo no fracasa. Él tuvo la preocupación y fue precavido, lo puso en manos de su discípulo más brillante, Teofrasto, y lejos de venirse abajo, experimentó un éxito masivo. Como autor, ¿qué podemos decir de Aristóteles? Escribió unos 200 tratados, solo se conservan unos 31 en el Corpus Aristotelicum y están organizados por áreas de conocimiento de todo tipo. Todavía se ha descubierto un papiro a finales del siglo XIX suyo, en el que habla de la constitución de los atenienses. Entre todas sus obras, hoy quiero destacar Poética. Es de los últimos libros que él escribe, está organizado en retórica y poética, es muy corto, de apenas unas 50 páginas, en ediciones modernas, escrito para sus alumnos del liceo como si fuesen apuntes en la pizarra, y es una obra muy descriptiva. Él se comporta como biólogo, como el biólogo que es, entonces lo que hace es diseccionar la literatura, la pone sobre la mesa, la disecciona con un bisturí y describe lo que ve, describe sus partes. Y es que es curioso porque, escrita casi al final de su vida, Aristóteles llega a la literatura y al arte después de haber escrito sus tratados monumentales sobre lógica, física, biología, metafísica, política. Entonces, vemos como al final de su vida, después de analizar cómo funciona el universo, la naturaleza humana, se pregunta cómo funcionan las historias y por qué nos conmueven tanto. ¿No les parece algo sublime? Poética tiene 2 partes. La primera, dedicada a la tragedia y la epopeya, que es la que se conserva, y una segunda que se perdió. La obra está incompleta. Dicen que estaba dedicada a la comedia y a la risa. ¿Sabían ustedes que el autor Umberto Eco se inspiró en esa parte perdida, la que no se conserva, para su novela El nombre de la rosa? Pues sí. Convirtió el manuscrito original del segundo libro de la Poética de Aristóteles, el destinado a la comedia y la risa, en el arma del crimen y en el motor de toda su novela. Pero volviendo a la parte que sí se conserva, vemos que Aristóteles es el primero en poner por escrito la estructura narrativa que hoy se utiliza. Su tesis es que el fin de la literatura es medicinal y que por eso la meta final la llama catarsis. La catarsis de Aristóteles es una purificación que alivia el alma y que sana las tensiones emocionales del día a día. Y bueno, pues una se pregunta, ¿no?, si quizás escribió Poética al final de su vida porque se dio cuenta de que la ciencia y la lógica no bastaban para sanar, para purificar el corazón humano y que también necesitamos que nos cuenten historias, ¿no? Y cómo no, pues tenemos la historia
más grande, que es la de la Sagrada Escritura. Pero él lo calificaba por cómo el arte ayuda a liberar nuestras tensiones psíquicas y a estabilizar el espíritu de una forma segura, como una descarga terapéutica, ¿no? Porque nos permite entender mejor la condición del ser humano y comprender las consecuencias de las pasiones descontroladas. Pues si le hacemos caso a Aristóteles, este verano nos podemos regalar un buen libro que nos sacuda, una historia que nos haga temblar, compadecernos, llorar. Esa es la catarsis. Aliviar los propios nudos desde la seguridad de la ficción. ¿Qué tal una buena catarsis bajo la sombrilla? ¿Qué les parece? Hasta el próximo día, literatura y fe en el hombre de hoy y Dios. Pues sí, tomamos nota de los consejos y sugerencias de Cintia García Egea en este programa El hombre de hoy y Dios de Radio María, edición 605, de este espacio ya muchos años aquí, pensando, uniendo filosofía, teología, arte de todo tipo, música enseguida, literatura, para pensar y desde ese pensamiento pedir también luz al origen de todo pensamiento. Bueno, la verdad es que nos han dicho tantas cosas, Cinta, y es tan rico el pensamiento de Aristóteles que no podemos ni de lejos comentar todo lo que ha dicho, ya no haríamos otra cosa y tenemos por delante programas para hacerlo. Por eso simplemente les pido aquí a mis compañeras de mesa, Paloma Méndez y Blanca Beca, pues de todo lo oído, algo que les haya llamado especialmente la atención. Bueno, yo me quedo, como hablábamos al principio del programa, con el tema del cuerpo, ¿no? Y del abrazo y del ver el amor a través del tacto, ¿no? Como Aristóteles unía la filosofía con la ciencia y decía que había que conocer con el cuerpo. Y qué bonito, porque para algo tenemos el cuerpo, ¿no? Que no es solo un ejercicio intelectual, lo hemos visto mucho durante múltiples programas, pero que el cuerpo es esencial para acercarnos a la realidad que nos rodea, ¿no? Y me encantaba esa reflexión final sobre el arte, ¿no? Y esa reflexión que hacía Cintia sobre que la ciencia deja de valer, no es suficiente, ¿no? Sí que vale, pero no es suficiente. Y entonces Aristóteles, después de analizar, se tira toda la vida analizando y al final de su vida se dedica a contemplar y a contemplar la belleza de lo que le rodea y a preguntarse por lo profundo de verdad, ¿no? Y me encanta esa reflexión, nunca lo había pensado así y creo que sí, ha sido muy bonito. La verdad entra la reflexión y el razonamiento por los sentidos, claro que sí, pero no se queda ahí. Hay que profundizar más y a ello ayuda la literatura, que además tiene una función de catarsis y como siempre pasa, me mira Blanca diciendo, pero vamos a ver que traigo una canción que tiene que ver con la palabra catarsis y yo no lo sabía. Exactamente, porque lo que decía Cintia es que esa catarsis purifica, ¿no? Bueno, pues la canción de hoy que traemos hoy se llama Pura, o sea que va a estar muy relacionada. Yo siguiendo un poco también con lo que ha dicho Paloma y volviendo a, yo creo que un tema que hablamos muchísimo en este programa es que el ser humano es unidad y curiosamente yo creo que llegas a esa conclusión de unidad. Aristóteles, que lo que se dedicaba era a diseccionar todo y a separar y a intentar analizar cada uno de los elementos, pues para llegar a la conclusión de que somos una unidad inseparable por mucho que los distintos elementos se analicen. Y luego me ha sorprendido mucho, me ha encantado la reflexión sobre el pecado, como de dónde viene. A mí ya sabéis que me encanta la etimología y el origen de la palabra, porque según lo estaba escuchando he dicho pecado, 384 a.C. no me suena mucho, esto me está chirriando. Y me ha encantado la explicación y saber que incluso el pecado y la palabra tiene un origen, porque eso que ha dicho Cintia de esa falta de juicio que rompe el orden es exactamente lo mismo, aunque en nuestro caso rompe la relación con Dios, pero es una falta de juicio que rompe el orden. Entonces es una definición maravillosa en el que todos intuíamos ya que había algo que rompía nuestro orden, ¿no? Sí, en el mundo griego tienen clarísimo que algo funciona mal, que da lugar a las tragedias, que da lugar a lo malo, ¿no? Lo que pasa es, claro, ellos acentúan, sobre todo desde Sócrates, el aspecto intelectual es un error. Y que a veces no solo es un error, uno puede tener muy claro lo que es la verdad y no ser capaz de cumplirlo, porque además de la cabeza está la voluntad y las pasiones que se desordenan, ¿no? Amartya, tal como lo ha pronunciado Cintia, a mí me ha desconcertado, yo siempre lo he leído como amartya o amartía, pero bueno, es que una palabra griega se puede pronunciar de muchas formas, pero nos quedamos con ese detalle.
Bueno, pues Palomita, este es un gran filósofo, Aristóteles, pero hay otro muy moderno que en bastantes cosas coincide y que ha sido entrevistado hace poquito. Bueno, cuéntanos entonces. Sí, comenzábamos el programa diciendo que el pensamiento de Aristóteles se extiende hasta el mundo contemporáneo de hoy. Un ejemplo de esos pensamientos, ¿no?, que desde la antigüedad nos revelaban verdades y que se retoman, no sé si de forma completa, ¿no?, pero que sí que presenta esa búsqueda de la verdad en el mundo contemporáneo, es a través de la figura de Fabrice Haddad. Cuando iniciamos este bloque de Fe y Razón trajimos muchos testimonios, y uno de los testimonios que trajimos fue su camino de conversión, su vida. Sin duda es una vida muy llamativa, que él mismo cuenta en esta entrevista que realizó el padre Ignacio Amorós junto a Pablo Velasco en el canal de YouTube Se Buscan Rebeldes. Los oyentes lo pueden encontrar íntegro ahí. Vamos a traer unos cortes sobre varios aspectos que tienen bastante que ver, yo creo, con esto que hemos escuchado de Aristóteles y con lo que vamos a seguir oyendo este programa. Comenzamos, si os parece, con esa presentación que hace el propio padre Ignacio Amorós a Fabrice Haddad. Antes que presentarnos nosotros, pues dejamos que lo presente el padre. Imaginad a un joven de familia judía, de izquierda radical, ateo, anarquista, nihilista, que leía la Biblia solo para reírse de ella y ridiculizarla. Ese joven es hoy uno de los pensadores católicos más importantes en la actualidad. Padre Ignacio, siempre provocador, pues sí, tiene toda la razón del mundo. Es quien menos uno podría sospechar. Y de hecho, Paloma, el primer corte que hemos seleccionado es cuando Fabrice me ha recordado al famoso libro de otro francés, André Froissart. Ese existe, yo me lo encontré, cuando la mayor parte del libro es todos los motivos por los que lo normal era no convertirse, porque estaba muy bien instalado en su ateísmo. Bueno, pues también Fabrice viene a contar todas las cosas, todos los elementos de su vida que le hacían que lo normal fuera no ser cristiano, sino ateo, ¿verdad? Sí, él va a retrotraerse a su familia, a sus orígenes, a dónde vivía y sobre todo el contexto que le rodeaba, que al final el contexto nos determina mucho, y cómo él supera ese contexto, esos orígenes, para encontrarse con Dios, pero porque al final lo que le movía era la búsqueda de la verdad, aunque a veces lo que le rodeaba no era propicio a conducirle a Dios. Pues no. Vengo de una familia judía, francesa, sefardí, en verdad, entonces a través de Túnez, pero con raíces eventuales de España. Familia de izquierda, no comunista, sino maoísta durante su juventud. Entonces, padres de mayo 68. Hay que entender eso, que ya mayo 68 es el fin del proceso revolucionario y la búsqueda, con cierta ceguera, por supuesto, y anarquía, sin embargo, una verdadera búsqueda de libertad, de respiración. Alumno en la escuela republicana, que en Francia es una escuela bastante anticristiana. En tercer lugar, muy rápidamente llegué a libros anticristianos de grandes escritores anticristianos, especialmente Nietzsche. Entonces tenía yo muchas razones de no ser conversos, ¿verdad? Pero la conversión es siempre una gracia, un acontecimiento, lo impredecible, lo imprevisto, lo inesperado. Antes de la conversión, ser cristiano me parecía imposible. Y después de la conversión, me parece imposible no ser cristiano. Es la definición misma del acontecimiento. Porque el acontecimiento es una renovación total. O sea, no es solo una ruptura con el pasado, sino el recogimiento de todo el pasado, con más realidad, pero al releerlo como, sí, cargado de algo totalmente nuevo. Madre mía, en pocos minutos, cuántas cosas nos ha dicho Fabrice, los muchos motivos de familia, de escuela, de libros para no ser cristiano, pero hay un acontecimiento que está por encima de todo eso, un encuentro con... Pero bueno, ¿en qué os habéis fijado, Paloma? Empieza tú.
A mí me ha gustado mucho la comparación que hacía entre esa búsqueda de la verdad, de la libertad, decía de respirar, ¿no? Como la búsqueda de respiración en un contexto de ceguera, y cómo él luego, después de esa conversión, después de la gracia que le da la conversión, puede ver ese pasado, ese contexto, ahora ya sin ceguera. O sea, como el momento de conversión de Fabrice sirve para quitar el velo de los ojos que siempre había tenido, que le impedía quizá acercarse al Señor. Pero bueno, ya lo hablamos en su momento, que es los conversos que se acercan a través de la razón a Dios son personas de búsqueda constante, que a pesar de el momento en el que están o lo que creen los de a su alrededor, o lo que cree él mismo, él nunca deja de buscar. Se acerca a Nietzsche y al final llega a Dios. Es un proceso fascinante que sin duda también es una gracia, pero bueno, es un trabajo individual también. Y Blanca, aunque no seas conversa del ateísmo, pero algo de esto yo creo que te ha de resonar un poquito, ¿no? Sí, bastante, pero sobre todo a mí me impresiona su reconocimiento de que lo tenía todo en contra. Es que si alguien podía no ser cristiano o católico, es que era él. Y sin embargo, como él mismo reconoce, la gracia nos llega a todos en cualquier circunstancia y a quien nos toca, ¿no? Entonces, qué regalo, y qué regalo también que lo reconozca, y qué gran testimonio para el resto del mundo eso, saber que tienes todo en contra y aún así crees. Y eso que él tenía en contra, y bueno, empezando por su familia, sus padres, la escuela, eso que en Francia fue, digamos, como adelantado, en este mundo de la globalización y en este mundo juvenil en que en unos minutos todo se transmite a través de los medios que no había antes, de las redes sociales, del TikTok, del Netflix, del no sé qué, claro, todo lo que era mayo del 68, hoy día cualquier joven, ya casi diría yo del mundo entero, por lo menos de Occidente, nace en ese contexto. Y en ese contexto, concretamente en Inglaterra, nace esta chica que nos traes hoy. Pues Blanca. sí, traigo una cantante que es una compositora británica que nació en 2005, que se llama Sienna Spiro, y ha irrumpido muy fuerte en esta escena internacional, además de que porque su voz tiene muchísima personalidad por las letras, sobre todo. Y se ha dado a conocer precisamente a través de redes sociales y ha publicado varios sencillos, y este que traemos ahora fue publicado el 3 de julio de 2026 y como una de las canciones centrales de su álbum, que se llama Visitor, y reflexiona sobre las relaciones, el dolor o las expectativas que se van teniendo y que van erosionando un poco la propia identidad. Bueno, vamos a escuchar esta canción, vamos a escuchar la letra, y que se llama Pure, puro. Used to do it all so pure, for the love of the song no more. Now I think about an applause when I open my mouth. I've abandoned my emotions, I've isolated myself. When I see my mother in pain, wish I could feel what she felt. And I don't know what this all means, what this all means. It don't feel like me. And sometimes I get insecure, so I wear a dress on the town, hope a man notices me. I don't know, it makes me proud. I get jealous and I see myself in my sister's eyes. At least she can have a good time, at least she can calm down. And I don't know what this all means, what this all means. It don't feel like me, and you won't give me the deal. I wish I was real, I wish I was. I think about it all the time. Y a veces me siento insegura. Me pongo un vestido para salir por la ciudad. Espero que algún hombre se fije en mí. No sé, me hace sentir orgullosa, me da envidia. Me veo en los ojos de mi hermana. Al menos ella puede pasarlo bien y tranquilizarse. No sé qué significa todo esto. Tú no me das lo que busco. Ojalá fuera real. Pienso en ello todo el tiempo, en lo que he estado haciendo con mi vida. Porque cuando me vuelva a llamar, espero que haya significado algo. Friends stepping up onto the ledge, thinking I can be an angel, but keep falling instead. I find it hard to stay connected when I want to feel protected. So hold me, won't you? Just hold me, 'cause I think
mis amigos, subiéndome al alféizar pensando que puedo ser un ángel, pero en cambio sigo cayendo. Me cuesta mantener el contacto cuando quiero sentirme protegida. Así que abrázame, ¿quieres? Solo abrázame porque pienso en ello todo el tiempo. No sé el significado de nada de esta canción, solo quiero sentirme especial, solo quiero sentir. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Just wanna feel special. I just wanna feel. Pues no canta mal Siena Spiro, jovencita, ¿eh? Con una profundidad que yo creo que es una profundidad muy propia de lo que están viviendo los jóvenes hoy en día, que se están dando cuenta de que en un mundo cada vez más conectado, pues se van perdiendo ellos poco a poco. Yo creo que esta canción es una reflexión sobre esa pérdida de identidad original, porque ella empieza la canción diciendo: antes lo hacía todo con tanta sinceridad, por amor a la música, pero ya no, ahora pienso en los aplausos cada vez que abro la boca, ¿no? Entonces plantea una pregunta que es muy, muy natural y muy humana, ¿no? ¿Qué ocurre cuando dejamos que sea el mundo lo que nos diga quién somos en lugar de descubrir nuestra identidad, ¿no? Que yo creo que ese puro al que se refiere la canción se refiere más a quién es esa persona antes de fragmentarse o antes de perderse en el mundo, ¿no? Yo, sobre todo, también reflexiono en esta canción que ella pierde la identidad, entre otras cosas, porque ella pierde quien está llamada a ser. Cuando ella deja de entregarse a lo que ella realmente ama, que es la música, ¿no? Y entonces empieza a vivir del aplauso, un poco como Campanilla, ¿no? En Peter Pan, ella se pierde y deja de ser quien está destinada a ser, que es una persona para la música, de manera que lo que ella consideraba que era el amor se empieza a convertir en una necesidad y por tanto crea una dependencia, un desorden y ese vínculo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esos vínculos desordenados. A mí me gusta muchísimo esta canción porque creo que dice una cosa que también todo el mundo ha vivido alguna vez, que es la sensación de echar de menos una versión como más auténtica de nosotros mismos. Bueno, yo creo que esta canción en general lo que reflexiona es ese lamento que, intentando ser amada por el mundo, va perdiendo un poco la sensación de lo que ella verdaderamente es. La verdad es que refleja todo este mundo posmoderno y juvenil, ¿no te parece la más jovencita de la mesa? Sí, sin duda, creo que, bueno, pero que incluso no solo los jóvenes, ¿no? Hablaba la canción de tú no me das lo que busco, ojalá fuera real, pienso en ello todo el tiempo y por llevarlo un poco a lo que hablábamos antes de la vida de Fabrice Hayat, es que es un poco así, ¿no? Es esa búsqueda constante y la insatisfacción constante porque lo que me rodea o aquello que estoy buscando no está donde busco, ¿no? No sé dónde buscar. Lo que decía Blanca me ha encantado, echo de menos esa persona que era yo, que pues estaba bien rodeada o estaba encaminada o lo tenía todo claro y de repente lo he dado por hecho quizá o me he dejado de esforzar y de repente me he visto perdida. No sé cómo he llegado aquí, no sé ya quién soy y no me dejo de sentir insatisfecha y vacía y sigo buscando, no me rindo porque yo quiero quiero ser esa persona otra vez, quiero encontrarme. Y lo bueno de las situaciones malas es que como uno dice, así yo no puedo seguir, uno, a poco sentido común que tenga, y si no cae en la absoluta desesperación, se abre a otras cosas. Y por eso se está hablando cada vez más de que esta generación que ya no ve más esperanza se abre a otras posibilidades y hay quien encuentra porque hay otro que también te busca. Y entonces en la entrevista le preguntan a Fabrice que qué piensa de ese famoso giro católico, de estas conversiones que está viendo. Escuchamos lo que dijo. Hay una mirada sociológica sobre este fenómeno, una mirada hablando de la piedad popular, de los españoles, de su resistencia, en verdad, a pesar del anticristianismo, del anticlericalismo. Pero para mí lo más importante es entender que Cristo es el rey de los corazones, de todo corazón, incluso el corazón del anticristiano. Entonces, este renacimiento de la fe cristiana entre los jóvenes por el fin de la modernidad, por el fin de
del progresismo por el fin del optimismo. Es también algo mucho más interior que como lo percibe una lectura solo sociológica. No hace una mera lectura sociológica, sino muy profunda, muy profunda. Si esto ya no da para más. Y por otro lado, Cristo es el Rey de todo corazón, también el del anticristiano. ¿Qué te parece? Es que es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que al final, lo decía Blanca muy bien, estamos llamados a algo y Cristo es el Rey del corazón del anticristiano porque está llamado a lo mismo que el cristiano, que es a encontrarse con él. Entonces, qué bonito, qué llamada a la esperanza es esa frase, porque por muy perdido que estés, por el contexto que tengas que te tira para atrás, ¿no? Lo que él decía era casi imposible que yo fuera cristiano, es que Cristo es el Rey de tu corazón de todas maneras. Y me encantaba también la anotación que hacía al final, que esto del giro católico a veces nos quedamos en lo superficial y es una cosa muy interior, que no deja de ser la búsqueda de la verdad, como decía también Aristóteles, la búsqueda del amor, que también lo veremos ahora en la película. Claro que sí. Bueno, la verdad es que así en 3 palabras, una gran profundidad de este análisis que va saliendo aquí, que hacía Fabrice. Y fijaos que en la canción, como hemos mencionado, esta chica perdida, sin identidad, dice: cuando quiero sentirme protegida, ¿qué pide? Un abrazo. Abrázame, ¿quieres? Abrázame. Y muchas veces los dramas de identidad y de sentirse perdido, por un lado, hemos hablado del ambiente social, de las ideologías de mayo del 68, pero muchas veces está en la propia familia. Y a veces en las cosas no ideológicas, sino el día a día. Si en una familia no hay una acogida, no hay un amor incondicional, no hay un manifestarlo, no hay un abrazo, pues pasa lo que le pasa a esta niña protagonista de la película que empezábamos a comentar la semana pasada. Sí, es la película The Quiet Girl, una película estrenada en 2022 que está ambientada en una aldea irlandesa en el año 1981. La protagonista es una niña que se llama Kate, que vive en una familia numerosa con escasos recursos económicos. Su padre es alcohólico, no puede sacar a su familia adelante, ella se vuelve muy reservada, muy tímida, porque en su familia también se burlan de ella, no hay mucho cariño, ¿no? No es un ambiente en el que el amor rebose por los poros, al contrario. La película comienza porque la madre se queda embarazada, deciden mandar a la niña, a Kate, una temporada con unos parientes lejanos que ella no conoce, que son Evelyn y Son, que la reciben con mucho cariño y poco a poco se van ganando su confianza, que lo empezamos a ver en el programa anterior. Sí que escuchábamos cortes, ¿no?, de aspectos concretos, cómo se manifestaba ese amor, que era, por ejemplo, cuando la niña se hacía pis en la cama y la tía, Evelyn, no la culpa, sino que hace incluso una broma, casi un juego, ¿no?, para que la niña no tenga vergüenza. Cuidan de ella físicamente, veíamos un corte en el que ella le peina el pelo 100 veces y le dice qué guapa estás, le dedica tiempo. Y claro, a medida que pasan las semanas, los días, Kate, esta niña, empieza a sentirse cada vez más segura y querida, sobre todo por Evelyn, por su tía lejana. Sí, porque el tío, uno va notando al ver la película, aquí pasa algo. Dice, también está un poco seco. No, hombre, no como su padre, que es un tremendo, pero algo pasa, algo pasa. Y en un momento dado, en cambio, el tío, él dice, oye, esta chica tiene... Bueno, voy a ganármela de una determinada forma. Vamos a escuchar cuál. ¿Se te da bien correr? ¿Cómo? ¿Tienes las piernas largas? ¿Eres rápida? A veces. Bien, pues ve corriendo hacia el buzón y vuelve donde estamos. ¿Qué buzón? Nuestro buzón. Se me ha olvidado echarle un ojo. Ve a ver si ha llegado algo. Te cronometro. Tengo curiosidad por saber lo que tardas. Venga, adelante. Bueno, y ya vuelve a donde está el tío, así como no lo habéis visto todavía. ¿Qué te sugiere, Blanca? Que
que lo mismo que hablábamos en los cortes anteriores, que es que hay algo que se nota cuando hay una relación de amor, es que se nota, es que se escucha en la forma en la que el tío se dirige a ella. El cariño es palpable, ¿no? También está ahí, no es simplemente algo intelectual, lo que existe es que el amor se puede palpar incluso en la voz. A mí me encanta este corte porque aparentemente no tiene mucha importancia, ¿no? Es un hombre que le dice a una niña que corra, que la cronometrea, ¿no? Pero me encanta haber apuntado 3 cosas. Primero, que ella no es invisible, que es vista, que a él le interesa lo que ella haga, que le interesa cuánto tarda en correr al buzón, que no tiene mayor importancia, ¿no? Pero ella está disfrutando de ser mirada durante el rato que dura la carrera y que importe cuánto dura esa carrera, ¿no? Es una tontería aislada, ¿no? Pero no es ninguna tontería a la vez. Ninguna tontería. Y luego también me encanta que le da responsabilidades. Dice, me he olvidado del buzón. Porfa, ve tú. Porque confía en ella, le está dando un voto de confianza porque sabe que ella es suficientemente madura, útil, lista para ir hasta allí y traerle... O sea, le da importancia a lo que ella hace y a la vez... ella es importante y por tanto le da responsabilidades pequeñas, porque no deja de ser una niña, pero es una manera tan bonita, de 2 formas combinadas, de hacerla sentir vista e importante que se me pone la piel de gallina, y es algo tan básico que ella es conmovedor que a ella le sorprenda tanto, porque no lo ha recibido en ningún momento de su vida. Pues la verdad es que tu análisis me parece magnífico. Yo añadiría, aunque está implícito en lo que has dicho, que esa falta de autoestima que esta pobre niña tiene, claro, ¿cómo puedes irla solucionando en una persona? Pues haciéndole ver a cosas que puede hacer y que puede hacer muy bien. Él se fija en algo muy, muy físico, si quieres, pero como tú dices, a la vez es una responsabilidad extraer el correo, que a partir de ese día va a ir todos los días la niña, ¿eh? Y va a ir ganando también en velocidad. Entonces, claro, fijarse en eso, yo esto lo recuerdo, ahora me ha venido un recuerdo, un profesor en mi colegio que lo decía, no ves un niño ahí taciturno, tal, fíjate en algún aspecto, encárgale que pueda hacer, cómo va creciendo, cómo se le va iluminando la cara, ¿verdad? Que no soy tan inútil, eso que decía la pobre cantante Stella Spiro, ¿verdad? Sí, pero de la misma manera que decíamos que muchas veces como que buscar la aprobación externa puede hacernos perder un poco la sensación de quién somos, también el mundo externo nos puede ayudar a encontrar quiénes somos cuando está bien dirigido y cuando está rodeado del amor. Y claro, es que todo tiene su momento. Porque una cosa es que un adulto esté pendiente de que me aplaudan los demás y otra cosa es que un niño, ¿cuántas veces hemos oído? Papá, mírame, papá, mira lo que hago, mira cómo nado, mira cómo no sé qué. Claro, si nunca lo han mirado, no se considera digno de ser mirado. Y claro, hay una mirada superior, eso tampoco hay que olvidar. Esa mirada de los amorosa de los padres, si se da, va reflejando otra mirada. Sí, de hecho, si os parece, pasamos al segundo corte porque tiene mucho que ver, que no deja de ser otra situación cotidiana que vive esta niña con los parientes lejanos que la acogen, que es ir a comprar ropa, y como también es un momento muy bonito en el que ella también se siente mirada. Ya sabéis que es la tía la que la lleva, lo que pasa es que la dependienta se piensa que es su madre. ¡Oh! ¡Qué alta es! Es cosa de familia. Estás preciosa, mi niña, realmente divina. Pruébate este. ¡Qué bien te trata tu mami! Sí, efectivamente dice tu mami, pero es su tía lejana. No he comentado que van a comprar ropa porque cuando el padre la deja en casa de estos 2 parientes lejanos, se lleva su maleta y deja a la niña con un vestido, que es el que lleva puesto, entonces necesita ropa. Al principio le dejan ropa y luego ya su tía Evelyn la lleva de compras. Y claro, que tu madre, entre comillas, te lleve de compras cuando eres niña, te diga qué guapa, qué bien te queda, es un tipo de validación, lo que decía Blanca, que no es buscar la aprobación en el externo, ¿no? Sino sentirme mirada y que me estén mirando, que me digan que soy importante, que me dediquen un tiempo, y eso es una cosa que esta niña no tenía y que, como tiene que ver con el corte anterior, creo que vale la pena comentarlo junto. Sí, y yo creo también que este corte, fíjate, lo que refleja es que en el momento en el que te sientes mirada con amor, el resto del mundo también empieza a reconocerse, de manera que también es la propia dependienta la que empieza a dirigir la mirada hacia ella, porque es ella la que está creciendo al sentirse vista, ¿no? Yo creo que hay una parte súper importante de todas las conversiones y de los testimonios que traemos aquí, que es que en ese profundo encuentro de tanto de Fabrice Hadjad o de otras conversiones que hemos visto, en ese profundo encuentro que uno tiene siempre con Cristo, lo que muchísima gente repite es que además del sentimiento ese de amor profundo, lo que te sientes es profundamente mirado por una persona. Ese amor lo que se
se traduce es en una mirada de amor profundo, pero una mirada, es decir, tú eres visto por alguien y por esa visión superior. Y si ayuda esta escena que hemos dicho, desayuda, y yo me he oído casos, pues personas, chicas en concreto, pues muy heridas, y dicen, es que mi mamá siempre me llevaba con unos vestidos que no me gustaba nada y se reirían de mí, pero no había manera que me lo cambiara. Esto lo he oído demasiadas veces, ¿no? Se puede hacer mucho bien y mucho mal con esos detalles de falta de delicadeza. Y poca delicadeza tuvo una vecina de estos familiares, porque hay un momento en que estos tíos tienen que ir a un velatorio, ha muerto una persona, la dejan con una mujer que hace unas preguntas que le hacen daño a esta chica. Sí, bueno, le cuenta algo que ya trataremos en el siguiente programa porque va a ser muy clave para lo siguiente que sucede, pero traemos un corte muy pequeñito en el que la vecina, estamos hablando de cómo ella misma recibe cariño, como Blanca decía, fenomenal, que cuando recibes cariño a través de una persona también eres vista por los demás, y esta vecina hace lo contrario, la hace sentirse culpable o mal mirada por lo que es ella, que es una niña que no habla mucho, que es reservada, y esa vecina hace el efecto contrario al resto. Y cuando va el tío a recogerla, pues oímos esto. Has sido muy amable trayéndola a tu casa, Una. Es una niña de pocas palabras. Porque solo usa las que necesita. Ojalá hubiera más como ella. ¿Estás lista, cielo? ¿Qué os parece a él, la señora indignada? ¿Y cómo ya la va defendiendo su tío, eh? Sí, la defensa también, porque eso... Como, no recuerdo muy bien cómo es la frase, ¿no? Pero no se trata solamente de evitar el mal, sino de hacer el bien, ¿no? También hay que restar un poco en ese tipo de situaciones cuando ves que algo puede dañar a la persona que tú quieres o que estás intentando ayudar y que le puede restar, pues también hay que hacer el bien y hay que no solamente evitarlo, sino que apoyar. Y además ese matrimonio sabe que a esa niña le falta cariño, porque se ve al principio de la película cuando la tía, cuando la ve durmiendo, ella dice en voz alta, si yo fuera su madre jamás la dejaría irse con alguien que no conoce tanto tiempo. Entonces este matrimonio sabe la carencia de amor que tiene esta niña y evidentemente esa es la causa por la que no habla, no se abre, no comparte, y cuando el tío Sean ve que hay otra persona que la está juzgando o etiquetando por esa cosa que al final es fruto del dolor, no puede evitar saltar, ¿no? Y salta de una forma tan cariñosa y tan... Qué bonito que esta niña pueda escuchar eso sobre su propia forma de ser, porque sí que es así. Y todavía va a ayudar a sanar más lo que ha pasado en una escena que dejamos ya para el próximo día. Pero retomamos uno de los últimos párrafos o estrofas de la canción Pure de Siena Spiro que nos ha traído Blanca, donde esta chica dice, me cuesta mantener el contacto cuando quiero sentirme protegida, así que abrázame, solo abrázame. Y esto, que lo estamos hablando a ese nivel humano, a nivel familiar, a nivel de amistades, no hay que olvidar que hay un abrazo del que hablan los santos, del que hablan los místicos, pero que no es una elucubración psiquiátrica, sino que es real. El Verbo hecho carne nos ha abrazado y nos abraza cada vez que recibimos la Sagrada Comunión, nos purifica la catarsis cada vez que nos confesamos, y es de lo que va la canción, el abrazo de Hakuna. Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos, entrelazando los míos con los tuyos. Quiero crear contigo un círculo sin afueras, incluir en el movimiento al mundo entero y prestarte mi cuerpo para este abrazo eterno. Invítame a entrar en ese abrazo. Y aprendí en esta escuela, dejando la indiferencia, viviré de rodillas y abrazado. Dejando las diferencias,
quiero apretarte en el vientre de tu madre, aún no nacido, siendo hombre ensangrentado y crucificado. Quiero abrazarte en la blanca hostia y en la vida que me has dado, en el sufriente y en quien tengo al lado, siendo siempre tú, prójimo y necesitado. Invítame a entrar en ese abrazo. Aristóteles veía que la realidad nos entra por los sentidos, no se quedaba ahí, subía, llegaba a un primer principio, Dios. Fabrice Hachach lo descubrió por gracia, por misericordia. Otro filósofo francés, en cambio, Sartre, se sentía mirado como por un juez y por eso rechazaba a ese Dios. Fabrice ha descubierto a un padre. La niña de la película le faltaba ese padre y lo fue encontrando en esos tíos. También nosotros estamos llamados a reflejar el amor de Dios para todos y también para esta generación que tantas veces les falta esa mirada de amor, como nos ha cantado Siena Spiro. Dejémonos abrazar por Cristo y prolonguemos hacia los demás su propio abrazo. Viviré de rodillas y abrazando. Bueno, pues así termina esta edición 605 del Hombre de Hoy y Dios, pero como habéis visto hemos dejado abiertos todo. Solo hemos empezado un poquito con Aristóteles, hemos dejado a medias, queda a lo mejor la entrevista que nunca sé pronunciar bien, Palomita. De Fabrice Hachach. Hachach, o como se diga, interesantísimo. Y esta película tan bonita, La niña tranquila, La niña callada, de Quiet Girl. Seguiremos, remataremos, o lo prometemos, el próximo día la entrevista y la película. Seguimos esperando contar con los Espíritus Santos, siempre le ilumina la canción adecuada. Yo no sé cómo se las apaña. Blanca Beca. Muchas gracias. Realmente sí, porque estábamos a punto justo de hablar y de repente escuché esta canción. O sea que esperemos que el Espíritu Santo siga guiando el guión de este programa. Bueno, pues muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, por supuesto, Paloma Méndez, y a todos vosotros, queridos amigos. Ya habéis oído, yo me quedo con esa frase de Fabrice, realmente preciosa. Cristo es el Rey de todo corazón, también del anticristiano, ¿eh? Pues sí, y ojalá lo vivamos así, y también de cara a los demás, que veamos en los demás a Cristo en su corazón, que eso es muy importante. Esa canción que tanto has extendido, Tú el único Rey, lo es de verdad, de todos, de familia maoísta, atea, no sé qué, no sé cuántos, y de todo el mundo. Abramos el corazón, abrir las puertas a Cristo, y enseguida te ayudará también a esto el siguiente programa en Radio María España. Sí, el programa La Biblia en partitura con el padre José Luis Simón. Pues le dejamos paso y os esperamos, no os lo perdáis, el final de todo esto la próxima semana, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.